Hola, ¿qué tal? Somos Tangente y estamos de vuelta con un episodio más para hablar de la tumultuosa política guatemalteca. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que se suscriban y por favor le den like a nuestros videos porque así nos ayudan a llegar a más personas. Ya estamos por acá y voy a saludar a quienes me acompañan, Marielos Chan y Gabriel Reyes. ¿Cómo están? Qué gusto, la verdad ya había visto los videos, estaba esperando que me invitaran a ver este set tan bonito. Llegó rápido la invitación. Sí, no, bien aquí, con ganas de hablar. Qué bueno, ganas de hablar. ¿Les gusta el set? Está bonito, ¿eh? Está bonito. Está lindo. Estamos ahí estrenando. Como estamos todavía empezando, apenas tenemos 3 semanas, ahorita todas las personas que nos acompañan están iniciándose, pero esperamos que nos puedan acompañar más, así que gracias. Debería, cada invitado debería traer algo como un token, un donativo. ¿no? Sí, algo para poner en la mesa y algo de comer. Para poder... Y algo para poner ahí, decía yo. Ajá, O sea, yo también. no hablaba Bueno, ni sí, de eso donativos ni de vamos a- comida. Está monopolizado el tablero. Exacto. Ajá. Sí, porque por ejemplo, ahí hay del Real Madrid y no creo que no te gusta. Le Sí, hace no, falta me- una Adam me Smith ofende un también, poco. ¿verdad? ¿Cuál? Una Adam Smith o Una- algo así. Ajá, pues me poner- ofenden las referencias al régimen de Franco que hay en la pared. Ok. Pero bueno, Bueno, está bien. vamos a ver fútbol otro día. Ok, bueno, arranquemos. Vamos a hablar un poco de todo, pero arranquemos con 2 temas coyunturales, si quieren, para calentar un poco motores y ya luego nos vamos a temas un poco más de país o más institucionales. El primero, creo yo, es que hoy cae la noticia de la captura de Juan Francisco Solórzano Fopa y de otro abogado de su bufete. Además, hay otras 3 personas ahí involucradas. El caso, según él mismo lo explicaba, es básicamente por defender a José Rubén Zamora, ¿verdad? Los están acusando de haber presentado un testigo falso, el cual él dice que no es cierto. Hay que recordar que con Francisco Solórzano Fopa, entre la semana anterior y esta, estuvo, digamos, intentando participar como candidato a la alcaldía por Movimiento Semilla, URNG y WINAC, pero esa candidatura se cae al no ser inscrito y entonces en su lugar lo ocupan Enoch Matute, ¿verdad? ¿Algún comentario sobre eso si quieren para arrancar, Marielos? Yo diría que la mejor forma de analizar esto es abstraerse el nombre, ¿verdad? Olvidemos que es Juan Francisco Solórzano Fopa, olvidémonos que estaban participando en una coalición, sino veamos, digamos, cómo se va desarrollando el caso, el tema de las reservas, que no es la primera vez que alguien viene y lo dice, de que utilizar constantemente la reserva como un recurso para enjuiciar a personas si no se sabe ni ellos mismos qué es lo que se les está acusando, la prensa no puede tener acceso a lo que es lo que se le está acusando, son características que se han utilizado en regímenes como Nicaragua, ¿verdad? Y es importante que digamos esto porque yo sé que a la gente, y lo hablábamos antes de entrar al aire, no le gusta que hagamos comparaciones de decir somos o estamos en caminos a convertirnos en la próxima Nicaragua o en la próxima Venezuela, pero lo que sí es que hay que reconocer que hay síntomas que son bastante similares, que si no se curan esos síntomas, la enfermedad va a ser la misma, que es el autoritarismo, ¿verdad? Es como cuando uno va al doctor y le dice, mira, si no dejas de tomar, si no dejas de fumar, si no dejas de esto y otro, los síntomas que tenés te van a provocar un cáncer, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo cuando venimos y retratamos estas características que son propias de regímenes autoritarios y de procesos judiciales que no son imparciales. Sí, se hace difícil ejercer la labor de defender a alguien como abogado en un caso, ¿verdad? Particularmente si ese caso está, digamos, rodeado de un montón de implicaciones políticas y eso lo hace más complicado, creo yo. Sí, yo diría que para abstraernos más o sacar un poco la lupa más a un escenario más abstracto, es importante definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de democracia y una característica muy importante o una subdefinición de democracia es que en una democracia todos los actores que compiten por el poder político lo hacen en condiciones de relativa justicia, ¿verdad? Digo relativa porque, digamos, hay partidos que tienen candidatos que hablan mejor o pueden conseguir más recursos por medios legítimos. Y lo que vemos, como decía Marielos, es un contexto en donde los escenarios o los actores que compiten por el poder político cada vez menos lo pueden hacer en condiciones de relativa justicia. Quizá este caso en específico no sea necesariamente un caso de desbalancear la cancha de competencia, porque Fopa es un candidato que es perseguido por otras razones. Pareciera quizá, que está más relacionado al tema de José Rubén Zamora que al tema de su participación política, aunque ambas cosas pueden ir de la mano, ¿verdad? Sí, porque digamos, este como asesinato civil o la muerte jurídico civil que ofrece, tiene ¿no? que ver con disuadir a los personajes o a los actores de participar. O sea, no solo se limpia la cancha jurídicamente de la gente que ya quiere participar, sino hay un acto de, si vos sacás la cabeza y actúas como que vas a participar,
utilizamos mecanismos de disuasión, no solo para él directamente, sino para otros. Yo ya no participo porque qué miedo, ¿verdad? Están capturando a la gente. Mira, y aquí tenemos a Luis Miguel que hizo el clip sobre la viabilidad de la pena de muerte y cómo desincentiva o no. Me parece que esto desincentiva más Totalmente. a los abogados a tratar de defender causas justas o básicamente defender a sus O simplemente a sus clientes, defender a alguien, ¿verdad? porque todo mundo, aún el criminal más malvado, tiene derecho a una defensa, ¿verdad? O sea, ese es un principio importante de la justicia. Y aquí... Y del debido proceso, y del debido que proceso. cuántas veces no hemos Exacto. escuchado eso. Y si aquí, digamos, se está castigando a las personas por defender a alguien acusado, pues ya no hay un debido proceso, ya no hay un derecho a la defensa. Tal vez, cambiando rápido de tema para hacerlo así ágil, pero relacionado, el tema de Edmond Mulet, ¿verdad? Hoy el Tribunal Supremo Electoral sale con unas declaraciones en donde dicen que a Edmond Mulet le hacen una llamada de atención, entiendo, ¿verdad? No vamos a entrar a lo jurídico porque eso es como más Es una aburridón. amonestación pública, Una digamos. amonestación Dentro de pública, la ley exacto. electoral de partidos políticos hay diferentes niveles de amonestaciones. Primero son las privadas, después son las públicas y después vienen las multas. Ahorita estamos en la segunda amonestación, digamos. Que esto es seguimiento, digamos, a la denuncia que le había puesto la FESI Exacto. por haberse involucrado, dicen ellos, o metido, decían, en el caso de los periodistas que estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Él sale a dar una declaración pública, hacen una acción jurídica también como partido, y primero la FESI le pone una denuncia, lo cual, digamos, podía afectar su participación, y en este caso, pues el Tribunal Supremo Electoral sale a decir, no vamos en este momento a entrar a hablar de su participación, pero sí le hacemos una amonestación pública. Pero lo extraño es que le hacen una amonestación pública por hacer campaña durante la campaña, digamos. O sea, el mecanismo existe en la ley, como existe el mecanismo del famoso finiquito. Lo extraño es el criterio arbitrario con el cual se utiliza, ¿verdad? O sea, sobre un fundamento extraño que es que, o sea, le dicen, la FESI mete un memorando, Sí, porque no era una denuncia, sino era una... Al tribunal. Al tribunal le llega un memorando como diciéndole al tribunal, miren, este candidato está haciendo esto, y el tribunal, digamos, antes de campaña, pues podría acusarlo de campaña anticipada, pero ahora lo está acusando de que hacer campaña durante la campaña, o está limitando los temas sobre los cuales el candidato puede o no hablar. Me parece que ahí hay un criterio de arbitrariedad extraño sobre digamos, la capacidad que tiene un candidato de decir lo que quiera durante la campaña, que ya no consiste en una violación, digamos, en campaña anticipada. Claro, y lo que yo te agregaría acá es que posiblemente lo más coherente y consistente que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral ha sido precisamente utilizar criterios arbitrarios para todas las decisiones que toman, porque no hay un proceso, un sistema, una decisión estandarizada que vengamos y apliquemos a todos indiferentemente de quién sea el nombre, de quién sea el partido, etcétera, ¿verdad? Y a quién esté apoyando o no, ¿verdad? Lo otro es que hay que agregar que a mí me parece que con el caso de Mulet es preocupante, pero también hay otros casos anteriores sobre la campaña de Sami y la de el partido del Gallito. El de Sin Pajas y Nosotros. Con Huevos. Ajá, de nosotros, Ajá. que también aplicó ciertos criterios sobre qué se puede decir o qué no se Faltas puede a la decir en su moral. exacto, Sí, faltas a la moral. Pero lo más curioso de todo esto es de que el rol del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a ver lo de la campaña y cuando ya estamos en campaña es que no se utilicen recursos públicos o del Estado para llamar al voto, ¿verdad? Pero de eso no hemos escuchado absolutamente nada, No. ¿verdad? De que si alguien viene y se manifiesta a favor de la libertad de expresión, dice que está preocupado por todo lo que está sucediendo, entonces ahí sí actúa y hace algo el Tribunal Supremo Electoral. Pero cuando hay denuncias de periodistas diciendo hay carros oficiales en mítines políticos, hay carros oficiales trasladando pachones del partido oficial, no dice absolutamente nada. Ni siquiera hay un seguimiento de investigación. Yo sé que tienen muchas cosas ya abiertas, que eso lo dicen constantemente, y tal vez posiblemente lo vamos a ver una semana antes de las votaciones, no sé. Yo creo que siempre estamos navegando como en esta cuerda floja de saber si hay deliberación o si es un accidente por incompetencia, ¿verdad? Pareciera que nunca sabemos si esta acción es deliberada con la intención de desnivelar la cancha para que los actores no compitan en condiciones de justicia, o si es un accidente de incompetencia, de incomprensión de la norma, de una mala interpretación. De mala interpretación. Y como nunca lo sabemos, siempre estamos como en ese limbo casi perverso de
pues Mira, no podemos acusar al sí, tribunal de ser autoritario, pero... me gusta esa analogía de la cancha, porque, bueno, a ustedes dos que les encanta el fútbol, lo Yo van a no, poder decir. yo no soy Bueno, futbolero. a Gabriel sí. A Gabriel sí. Que le encanta el fútbol. Yo creo que un buen partido es cuando el árbitro no se mete. O sea, cuando el árbitro no se hace notar, cuando no está pitando penales a favor de alguien o en contra de alguien. Y aquí lo que vemos es que hay un árbitro constantemente cambiando la cancha. O sea, no hay reglas claras. De repente es esto, de repente es aquello. No sabemos ni siquiera hasta el día de hoy, de verdad, si todos los que hoy están inscritos van a poder participar. Y es que para que lo veamos, yo creo que es aberrante que la autoridad electoral quiera dirigir el discurso o limitar el discurso de los candidatos que están en campaña. O sea, ¿de qué van a hablar los candidatos si no es de la situación del país? O sea, ¿de qué van a hablar si no es de las injusticias que ven? ¿Cómo van a hacer campaña? ¿Cómo van a hacerle diferenciarse ante el electorado si no es señalando aquellas cosas que ven malas? Y el Tribunal Supremo Electoral lo que quiere es limitar eso, o sea, callarlos en ciertos temas. Yo creo que ahí hay un problema en contra de la libertad de expresión y de la democracia que es gravísimo y ojalá lo estemos viendo. Sí, y aunque eso tiene fundamento en la norma, ¿verdad? O sea, cuando se aprobó la reforma a la ley electoral en 2015-2016 y quedó ahí ese artículo del 92 bis, por ejemplo, uno podría haber pensado que ese tipo de artículos hasta podrían ser inconstitucionales, ¿verdad? Porque pretenden justamente, bajo este criterio de no permitir la campaña anticipada, limitar la capacidad que tengan los actores. La ley dice, no recuerdo si es como promocionarse o sea, que los actores políticos no pueden darse a conocer. Eso está prohibido por la ley electoral. Entonces ahí hay como algo que habría que revisar antes de acusar, digamos, directamente al tribunal de usar la norma arbitrariamente. Me parece que sí lo están haciendo, o sea, se están aprovechando de que la norma está y la están usando para constreñir más la posibilidad que hay de hablar. Entonces, digamos, la norma apacha la libertad de expresión, luego viene el tribunal y la usa para apacharlo. Pero es que más. la forma tan vaga como está escrita la norma también permite esa arbitrariedad. Permite o sea, que ese es el cada tema. quien haga lo que quiera, sí. ¿Qué es campaña anticipada? ¿Qué es, digamos, salirse de los temas que pueden ser permitidos dentro de la campaña? Pero yo lo que te diría ahí es, la campaña anticipada debería definirse mucho antes de que se inicie campaña y de que estemos los meses cercanos a que se inicie campaña, ¿verdad? Y ya establecer, ¿verdad? Entonces, si dice esto, aplica como campaña anticipada. Si hace aquello, aplica como campaña anticipada. Lo que sucede acá es de que, hoy me desperté y esto pareciera que es como campaña anticipada. Lo vamos a aplicar. Y esto, no, eso no. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Porque sí hay una cierta capacidad de libertad para cada Tribunal Supremo Electoral y cada pleno de magistrados para poder decidir con tiempo que sí es campaña anticipada, que no es campaña anticipada y cómo van a aplicar esos criterios y cómo ellos trasladan estos criterios al registro ciudadanos, que es al final del día el quien acepta o no las candidaturas. Pero yo lo que te diría que más interesante de esto, porque yo creo que hemos hablado ya tanto del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué le corresponde a Edmond Mulet hacer después de esto? Sí, o sea, ¿cómo va a reaccionar exacto. ante esa amonestación pública que le hacen? Bueno, uno diría, como estratega, digamos, si las personas que están alrededor de él le dicen, mira, hay que salir con todo, ¿verdad? Sí, metería una inconstitucionalidad. Bueno, meter una inconstitucionalidad, o sea, actuar del lado jurídico. O si nos estás oyendo, Edmund. Aunque ahí puedes llevarlas de perder, pero digamos, haces el punto. Y la otra es comunicacionalmente. Pero también se te hace un precedente. O sea, eso es lo que tendría que hacer. Y la otra es comunicacionalmente, salís y denuncias eso con todas las fuerzas para ver si eso también te ayuda a levantar un poco el perfil y a diferenciarte del resto. Aunque hay que recordar que Edmond Mulet estuvo en una entrevista en Emisoras Unidas hace unas semanas y él dijo, me voy a poner una mordaza para decir las cosas. Que porque no queda claro que no le están permitiendo decir. O sea, si yo fuera Mulet me pondría en el plano ridículo y les diría, a ver, tribunal, háganme una lista de palabras que no puedo decir. Sí. O sea, pónganme bien la mordaza, porque ¿qué le están diciendo? O sea, le están diciendo que no puede hablar sobre el tema de los periodistas. Libertad de prensa, por ejemplo. O sea, no puede hablar de libertad de prensa. Así de ridícula es la... Y yo haría algo ridículo. Le pediría al tribunal, mire, díganme, ¿cuáles son las 10 palabras que no puedo decir como las saqueas de shit, piss, fuck? Ajá, sí. Ajá. O sea, ¿cuáles son las 10 palabras que no podemos decir? Díganmelas, por favor, ¿va? Porque es un poco ridículo. Luego, por ejemplo, con el tema de la campaña, es muy sencillo porque esta regulación que limita lo que se puede decir deja tanto criterio a la arbitrariedad que pasan estas cosas, pero uno puede regular la campaña anticipada asumiendo que la campaña es todo aquello donde media dinero, ¿verdad? Entonces,
un candidato es un ciudadano libre y a mí me da risa que el tribunal amonesta a ciudadanos que no son candidatos y les dice, usted va a ser candidato, Sí. probablemente en el futuro. Ni siquiera lo sabe. Entonces no puede Ajá. decir esto. O sea, es como, Exacto, todos ni somos siquiera- potenciales candidatos. En teoría ¿verdad? deberían haber elecciones Esa norma está en primarias mi dentro de Y los que la norma partidos. más o menos te dice, no puede no puede promocionarse como figura, ¿verdad? O sea, te lo dice, no puede llamar al voto, no puede... Entonces, digamos, ahí hay una idea de qué, pero salir diciendo, miren, yo no Sí, estoy de que me acuerdo con esto que entrevisten está en la pasando. radio, Exacto, que me que- entrevisten Mira. o yo no estoy de acuerdo con esto y salgo hablando. Eso no, Sí. ¿por qué va a ser eso Digamos que ilegal? si yo quiero ser candidato, que no quiero, pero en 2028, esto que estamos haciendo aquí ya podría ser Sí. campaña anticipada. Exacto. ¿verdad? Pero mira, lo que te diría, y recordando un poco el último episodio de Tangente que me pareció muy bueno, aquí haciéndoles promoción, Gracias. sobre ese entusiasmo también que tienen que tener los candidatos a apostarle a la victoria, ¿verdad? Y si vos mismo te autocensurás, estás básicamente cediendo la victoria a alguien más. Aquí lo que tiene que hacer Edmond Mulet es venir y apostarle a todo por el todo, sabiendo de que los candidatos que se han posicionado anti-status quo son los que más han subido en las encuestas, ¿verdad? Recordemos Telma Cabrera con Jordán, lo sacan, bueno, después Roberto, también su discurso antisistema, lo sacan. Ahora vemos que Mulet sube cuando precisamente coloca esta opinión con respecto a la libertad de prensa, porque se posiciona como alguien antisistema, y vemos a Carlos Pineda que es sistema, pero dice que es antisistema. Ajá, su discurso es y antisistema. entonces eso también le ha favorecido dentro de las encuestas. Entonces, aquí la decisión es, ¿querés ganar o querés ser parte de algo que no sabes si te van a dejar y tal vez participar? la respuesta es, si quieres ganar, arriesgate. Sí. ¿verdad? Esa es la cosa. Y yo creo que, por ejemplo... Y esa es la historia. Sí, Todos porque- los que ganan se arriesgan, Ajá, pero porque si vas además- a apostarle a tal vez ganar, nunca vas a ganar. Porque además estamos viendo que las punteras, ahorita, en este punto, las encuestas dicen que son las punteras, se mantienen muy calladas todo el tiempo. O sea, están con sus mensajitos aquí y allá, pero no hablan de lo que está pasando en el país, porque no les conviene, no les interesa, y porque ellas creen que este silencio las va a llevar así Sí. cargaditas ¿Qué? hacia la segunda vuelta, y porque quieren competir entre ellas, ¿verdad? Pero un tercer lugar, un cuarto lugar, necesita arriesgarse para ver la posibilidad de colarse en esa segunda vuelta. Y yo creo que ahí hay el grupo, el grupo alrededor de las punteras, digamos, tendrá que tomar una decisión sobre su estrategia y es una decisión entre si les conviene fragmentar o mantener fragmentado el sistema o apostar por decapitar, ¿verdad? Es como, tengo estos rivales, ¿qué hago? ¿Los saco de la contienda o apuesto porque se queden para ganar en un contexto fragmentado? Que es un poco, aquí Daniel Herring le llama eso como, las candidatas están jugando catenacho, ¿verdad? Están jugando a la defensiva y tienen que ver de cerca lo que están haciendo los candidatos que vienen en tercer y cuarto lugar. Aparentemente ambos candidatos vienen subiendo con violencia sobre el quinto, Pareciera. sexto y séptimo, Ujú. pareciera. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué hago yo como candidato que va a liderar? ¿Apuesto por mover al sistema para que eliminen a Mulet o lo dejo porque Mulet fragmenta el sistema y me permite meterme a mí con 20%? Si yo saco a Mulet, ¿qué pasa? Viene Pineda y puede Pineda acumular un 25-30% para comernos el mandado. Esa debe ser la pregunta en su Pero cabeza. también y no el, sé- el mensaje de seguir sacando candidatos de la contienda, eso cae, digamos, el peso que eso tiene en la población, o que la reacción que genera la población, cae sobre también las punteras. Sí. ¿verdad? O sea, se Sí, percibe se como percibe que, que son ellas quien las que está están arriba moviendo el sistema. tiene alguna injerencia sobre lo que está pasando. Entonces, puede ser que tampoco les convenga. O sea, ahí hay un problema de qué piezas mover para mantener esto. y- Ahora, y en ese es interesante, lo que se hablaba en el episodio anterior de Tangente era el tema de la pistolera contra la machetera, ¿verdad? Que obligó a las punteras a salir a decir algo y a tirarse un par de codazos. Cosa que a lo mejor no les conviene porque ya se ha dicho, y se ha dicho aquí en este espacio y se ha dicho en otros espacios, a ellas les conviene pasar juntas porque son, digamos... Sí. Y si se dan cuenta, ya son las un espejo únicas, ahí extraño. las únicas candidatas que no se posicionan cuando sacan a otros. O sea, tanto Mulet como Carlos Pineda se posicionaron cuando sacaron a Roberto Arzúa. O sea, hicieron esta declaración muy políticamente correcta de que la democracia es donde competimos todos. Entonces es sospechoso que ellas dos sean las únicas que no se atreven ni siquiera a decir... Y agreguémosle la posibilidad que han mencionado ahí cercanamente de Roberto Arzú, si no logra ser inscrito, básicamente podría trasladarle su caudal a alguien más, ¿verdad?
¿Qué pasa si también Mulet es víctima del sistema? Creo que sería una opción viable de Roberto para venir y decir, él también está sufriendo esto, ¿Y ¿no? quién puede capitalizar ese Exacto. discurso antisistema, verdad? Sí, a ver si no era mejor idea, digamos, ya pensando así retrospectiva, dejar a Roberto y al MLP para fragmentar más el voto y entrar ellas dos en contienda. A mí me encanta, y aquí va a ser súper geek, no sé si has visto tú, Gabriel, el episodio o el último episodio de Andor. ¿O no han visto Andor? No vi Andor, Andor tengo es que ver, la tengo excelente, pendiente. es un manual de activismo político brillante. No lo he visto. Y habla precisamente sobre quienes tienen el poder y sobre quienes tienden al autoritarismo actúan bajo miedo constantemente. Nunca actúan bajo la posibilidad de que las cosas le vayan a salir bien, ¿verdad? Sino actúan bajo miedo y por eso vemos esas reacciones del miedo de la posibilidad de que alguien crezca. Entonces, lo más viable para nosotros, quienes controlamos el poder, es sacar. Es sacar. Entonces, esas son, de alguna u otra manera, lo que nos hace predecir ciertas acciones quienes van a tomar de quienes están en el status quo y quienes ostentan el poder, ¿verdad? Porque sus acciones están orientadas a siempre tratar de mantenerlo porque es cansado, ¿verdad? O sea, tienen que tener una acción constantemente de tener control, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar así rapidísimo de tema. Marielos había sugerido un tema ahí que me parece interesante y es ¿por qué los partidos políticos están llenos, en su mayoría, de corruptos, de personas relacionadas al crimen organizado, al narcotráfico o algunos otros, o de familiares de políticos ya conocidos que están manchados de muchas de estas cosas, ¿verdad? Pequeño tema que ponía Marielos ahí en la mesa, sencillo de resolver en estos minutos que tenemos aquí, pero la idea es hablar un poco porque cuando se da esta discusión en redes sociales, se habla mucho es que es culpa del votante que elige mal. O es culpa del partido político porque tal cosa. O es culpa del sistema, entendiendo el sistema como el sistema jurídico. Yo creo que siempre hay como tres responsables a quienes les atribuimos que tengamos candidatos que han sido condenados por narcotráfico, lavado de dinero, o candidatos que obviamente no son capaces de poder tomar decisiones positivas para el país. Está la primera opción que le atribuye a esta responsabilidad al Tribunal Supremo Electoral porque los deja participar. Está la segunda opción que le atribuye al votante porque el votante lo vota, y está la tercera opción que se le atribuye al partido político. Yo me quedo con esta opción, que tal vez es la menos atractiva y la menos popular, pero aquí mira a Gabriel que le encanta el tema de partidos políticos. Ya se emocionó. Pero mira, o sea, es que lo dice el texto de ciencia política. Los partidos políticos son los gatekeepers, que en español se traducen a los cuidadores de puertas. O sea, ellos son los que te dicen quiénes van a entrar para representar los ideales y los valores del partido en el que tú estás. Entonces, ellos deberían ser el principal filtro y el primer filtro de saber quién sí debería participar o no. Lo dice Daniel y Ziblatt y Levitsky. No sé qué opinan ustedes. Yo estoy de acuerdo con que los partidos tienen una gran responsabilidad. Creo que hay una revisión que hay que hacer del sistema electoral para ver qué efectos tiene el sistema electoral sobre la forma en que se comportan los partidos. Yo creo que la ciencia política se ha alejado de investigar a los partidos políticos un poco porque parecía que todo estaba dicho y ahora vemos que no. Digamos, los partidos políticos como mecanismos transaccionales, digamos, como parece que son pequeñas empresas que transan, digamos, cuestiones de poder, son muy eficientes en lo que hacen, ¿verdad? O sea, consiguen, han entendido muy bien el sistema fragmentado. Dicen, ok, tenemos 30 partidos, colocamos gente en los primeros lugares de los listados con los que sabemos podemos transar votos y poder. Esos entran al Congreso y luego en el Congreso ya tenemos relaciones transaccionales que establecer con esas personas. Entonces tiene que ver un poco cómo el sistema electoral permite esa súper alta fragmentación que hace que los costos de transacción sean bajos con los partidos, y no voy a decir nombres de partidos, pero no. Hay algunos que, por ejemplo, se conforman con ese doble objetivo. Fragmentamos el sistema, tenemos muy poco que ofrecer, pero sí podemos ofrecer, por ejemplo, 1 o 2 diputados. Entonces nos constituimos como partido, ponemos a esa persona en el Congreso y luego vendemos transacción en el sistema. Ya tenés un operador, digamos, dentro del sistema político que te consigue cosas. Sí, te consigue favores, te consigue negocios, o simplemente lo tenés ahí, es una bisagra en algunos momentos. Sí, entonces
el gatekeeper tiene más control cuando es un gatekeeper que controla más entradas, que controla, o sea, digamos, tiene, si uno lo ve como el ancho de banda, un gatekeeper que tiene la banda ancha puede decidir, pero si tenemos un montón de pequeños gatekeepers, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que se filtran muchas cosas y la realidad es que lo verdaderamente importante de esto es que al existir esa fragmentación tan amplia de pequeños gatekeepers que no hacen su trabajo, digamos, porque hay partidos que sí lo hacen, sí. Son menos. El problema es que no controlan la mayoría en el Congreso. O sea, si tuviéramos partidos malos, pero luego los gatekeepers que sí hacen su trabajo lograran poner 81 diputados, no estaríamos hablando tanto de este problema. Yo tal vez antes les pongo una pregunta. ¿Por qué no tenemos partidos que hacen ambas cosas, como pasa en otros lugares? O sea, ¿por qué no tenemos partidos que además de ser eso, ser operadores, ser gatekeepers, digamos, para ciertos espacios y ser operadores de negocios y demás, o sea, que están en corrupción, digamos, pero que por otro lado también tienen ciertos intereses que responden a quienes les eligen y que hacen mueven proyectos, digamos, facilitan algunas cosas, legislan para que se muevan algunas políticas públicas. O sea, pareciera que el Congreso no existe si no es para la corrupción, para los negocios o para los intereses personales. O sea, ¿por qué solo tenemos una cosa y no tenemos un mix ahí? Es súper complicada la pregunta. Yo creo que primero hay que partir de que el sistema de partidos políticos en Guatemala fracasó. Nunca fue exitoso para decir que fracasó, ¿verdad? O nunca terminó de nacer para decir que fracasó. Creo que no hay una tradición de partidos políticos y los que en algún momento lo tuvieron, hoy vemos que ya asumieron y se mutaron a esos mismos incentivos que hacen que estos partidos pequeñitos pues se comportan así. ¿Por qué un sistema de partidos políticos es importante? Y yo creo que esa es una discusión que ha habido ahora recientemente, porque pensaron que ya podíamos como que olvidarnos de la necesidad de un partido político y tener candidaturas independientes y hacer nuestra campaña a través de TikTok y hacer todas estas grandes cosas que han hecho algunos ahí políticos en Latinoamérica. Yo sí creo firmemente en la necesidad de partidos políticos porque eso requiere un cierto nivel o un grado de institucionalidad interno. ¿A qué me refiero con esto? Normas, cultura, con formas de comportamiento. Entonces, es como si tú ingresaras, y yo sé que esta es una pésima comparación, pero verdad, cuando uno entra a una empresa, uno sabe qué tiene que hacer, cómo tiene que trabajar para seguir creciendo y llegar a espacios de gerencia o de direcciones, etc. Un partido político tiene que ser capaz de generar esa cultura organizacional bajo diferentes incentivos, ¿verdad? Porque los incentivos de una empresa es generar riqueza. No pasa nada, está bien, para eso existen. Pero los incentivos de un partido político son para generar representaciones de intereses particulares de distritos electorales o de formas de pensamiento ideológicos o de distritos territoriales, ¿verdad? Entonces sus incentivos tienen que ser completamente diferentes y por eso tal vez las dinámicas son más complicadas, pero es importante porque los partidos políticos cuando son institucionalizados sí hacen esa tarea y ese deber de, bueno, voy a poner a alguien que va a representar los valores de la familia conservadora. Voy a poner a alguien que va a representar los valores de los jóvenes progresistas. Vamos a crear un partido que va a representar los valores o los agendas o los intereses de los migrantes, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Aquí podemos hablar un montón de eso. Pero lo que te digo es, no existen esa trayectoria dentro del país o esa tradición de organizarnos comunitariamente y esas organizaciones comunitariamente trasladarlas en partidos políticos. No significa que no existe organización comunitaria, claro que existe, lo vemos día a día, como un montón de comunidades y localidades y municipalidades sobreviven específicamente de esas comunidades que se apoyan mutuamente, ¿verdad? De comunidades que logran con pocos recursos, asegurar que quienes viven en su comunidad van a tener acceso a medicina. Lo vimos durante el COVID, lo vimos durante todos los desastres naturales que pueden existir en el país. Pero lo que te digo es de que no hemos logrado como que institucionalizar esa tradición comunitaria a que se conviertan en partidos políticos y que al Congreso definitivamente lleguen a representar esos intereses y no sea un intercambio transaccional. Ahora, digamos, con lo que decía Marielos, ¿qué pasa? Porque digamos, los partidos políticos obviamente se nutren de la gente que hay. O sea, se nutren de lo que hay allá afuera, ¿verdad?
Y está claro que la sociedad está conformada de gente corrupta, está claro que la sociedad está conformada de gente racional, crimen organizado, está claro que eso está allá, particularmente en un estado como Guatemala, que es un estado pequeño, ausente, digamos, que deja esos espacios vacíos de poder y que son tomados por otro tipo de grupos con intereses que no son buenos para la sociedad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Será que no hay gente que quiera tener otro tipo de intereses o que tenga intereses comunitarios? Porque, digamos, uno pensaría, yo tengo un problema social, la forma de resolverlo es a través de la política. ¿Por qué no lo entiendo así? ¿Por qué no me involucro y trato de cambiar las cosas? Les dejo esa pregunta. Qué difícil, o sea, creo que hay muchas variables que afectan eso, pero digamos, yo estoy de acuerdo con que un sistema de partidos poco institucionalizado tiende a generar un efecto que la analogía es como ese juego de feria donde salen las cabezas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando uno le pega a una cabeza y le logra dar, salen un montón más y es imposible controlarlo. Eso lo que provoca es que la sociedad no tenga capacidad de exigir rendición de cuentas a los partidos, porque cuando ya me eché uno que resultó que no actuó como yo quería, salió otro igual o salieron dos, y entonces la alta volatilidad del sistema permite eso. Eso tiene que ver con que el sistema electoral, por haberse construido como un sistema de representación proporcional de minorías, tiende a la fragmentación, digamos, y eso provoca que los partidos puedan ser volátiles. Eso, que el sistema pueda ser volátil, eso se puede controlar, por ejemplo, subiendo los costos de entrada para los partidos. Hay formas de controlarlo a través del sistema electoral. Esa es una cosa, o sea, se puede cerrar la llave en el sistema electoral, pero nada que cambiemos en el sistema electoral va a modificar los incentivos bajo los cuales la gente participa en política. O sea, son dos cosas que tenemos que hacer al mismo tiempo. Cambiar la ley no implica que cambie el comportamiento. Exacto. O la forma de... Y eso tiene que ver con la percepción del Estado como botín, ¿verdad? Del Estado como un barril sin fondo que la gente utiliza para ya sea hacerse rica o salir de la pobreza, ¿verdad? Y parece ser que el motivador principal del Estado, de las personas que quieren involucrarse a formar parte del gobierno, digamos, es por lo general lo extractivo. O sea, la gente quiere llegar ahí a sacar recursos y creo que, yo no sé, yo no soy sociólogo y no sé mucho de este rollo, pero tiene que ver un poco con la cultura política y con la historia del país y la forma de percepción o la percepción que tenemos de lo que hace el gobierno en nuestras vidas. Yo estoy seguro que tiene que ver con la narrativa anticomunista, ¿verdad? El Estado pequeño, el Estado enemigo, y yo sé que aquí estoy con liberales y yo soy también un liberal, pero esa narrativa del Estado enemigo, del gobierno enemigo, de que el gobierno, por ejemplo, no es un lugar en el que uno como civil o como libre pueda trabajar, ¿verdad? La narrativa de al Estado uno va a ser vividor, al gobierno no va a ser vividor, digamos, y eso sí uno lo percibe en la cultura política de otros países donde el servidor público tiene un carácter... Es bien visto. Sí, o sea, hay un respeto por el servidor público de años, etcétera. Entonces yo creo que hay tres cosas, ¿verdad? El sistema electoral, el Estado como botín y un rollo así como más profundo de cultura política. Mira, que no sé cómo ponerle el dedo. Y eso que decís, algo súper pequeño, me recuerda a un video de TikTok de un candidato, no sé si se pueden decir nombres o no. Sí, podemos. Para eso malas palabras y todo. Un candidato... Sí, que hay libertad, YouTube es libre. De Prosperidad Ciudadana, Kiki Amaya, que sale de su carro y hay alguien más que le está sosteniendo como su t-shirt del partido y se la da, pero es tan natural, o sea, él no se da cuenta que básicamente lo que está tratando de transmitir con todo lo que más sucede, o sea, no con lo que él dice, no con el mensaje, sino lo que está sucediendo a su alrededor, es de que está llegando para ir a servirse del Estado. No sé si me entiendes, o sea, como que tiene sus servidores que le pasan la t-shirt y él es como que la superestrella en lugar de comunicar algo completamente diferente donde, mano, yo voy a llegar y te voy a servir a vos, o sea, no te preocupes, tú no, o sea, ¿me entendés? Como que la aspiración a veces de muchos candidatos para llegar al Congreso es tratar de tener esa vida lujosa que de lo contrario no se puede tener en Guatemala porque no hay competencia. Pareciera que está mal entendido
el concepto de política, de aspiracional dentro de la política, ¿verdad? Sí, no, porque sí es ni sí ni no. Ajá, ni sí ni no. Voy a hacer mi anuncio, Ajá, ni tu sí ni no. publicidad. No, pero te digo que es que sí está bien entendido, porque lo que han visto es que gente que no ha tenido las capacidades técnicas ha llegado al gobierno y se ha enriquecido de una forma acelerada. Y entonces lo que ellos dicen, ¿qué me limita a mí o qué me impide a mí para poder llegar y hacer lo mismo? Y luego hay una cosa que es muy histórica y muy cultural en este país, que es el gobierno como botín de plazas. Es que a mí eso me parece como bien impresionante. O sea, la primera relación es cuando un mi cuate está en un ministerio, en un viceministerio, lo que hace es conseguirle chance a la gente. Esa es como la primera acción que pasa por la cabeza cuando... El Estado como generador de empleo, lo cual sí estamos completamente en desacuerdo los liberales. Sí, pero tiene que ver también con el sistema económico, creo yo. O sea, es una respuesta. Seguramente. O sea, la gente o consigue una plaza o migra. Donde ¿verdad? hay más son pobreza, las dos salidas. La corrupción fluye mucho más fácil y claro, o sea, ¿cuál es el mecanismo para conseguir trabajo que no pasa por filtros formales? Que un mi cuate sea viceministro. Es que, sí. Y digamos, hay mucha gente que sale de clavos así. Y creo que verlo desde esa perspectiva. Que, ojo, o sea, no siempre, porque a veces se entiende como con intenciones de hacerse millonario, participar en corrupción. A veces solo es una plaza. A veces solo es, mire, yo soy enfermero, por ejemplo, soy enfermera. Entonces, resulta que alguien quedó de director de área de salud, es mi conocido y me va a conseguir una plaza de enfermera y trabaja como enfermera y se retira. Ni siquiera es gente que no trabaja, digamos. Exacto. Que no hace su chance. O sea, es como... No siempre hay malicia. A veces solo es una respuesta a un problema social. Que igual no está bien, digamos, ¿verdad? Porque todo opera a través del nepotismo, pero es buena parte de entender al gobierno y al gran presupuesto del Estado y a sus instituciones como un botín, como algo por lo que nos tenemos que pelear en términos de recursos y no en términos de ver al gobierno como este gran prestador de servicios. Pero la gran degradación de eso es que el sistema político pareciera existir solo para eso. O sea, no hay una sola respuesta social. O sea, ¿qué servicio público funciona mínimamente bien en el país? Ninguno, porque toda la maquinaria, toda la maquinaria parece moverse. Toda la maquinaria parece moverse en función de la corrupción. Y yo estoy seguro que 85% de los partidos se constituyen y operan bajo la lógica de la extracción, ni siquiera en términos de los millones. Hay algunos que sí, que son extracción en términos de hacernos millonarios, pero hay otro buen porcentaje que son por los miles. Solo van a ir a ver qué plazas pueden obtener para sus amigos y sus parientes y cómo pueden transar con eso. Entonces... a mí me parece increíble. A mí lo que más me preocupa es como ya culturalmente hemos adoptado ya esta nueva forma de mentalidad, ¿verdad? Antes como que había un rechazo, ¿no? ¿Verdad? No puedes llegar al Estado a enriquecerte, estamos en contra del Estado patrimonial. Ahora es como ya hay una aceptación de, pues así es, ¿verdad? O sea, sí. Y eso lo veo o lo evidencio con que no les molesta tener a hijos, hermanos, tíos, papás dentro de un mismo partido político y ni lo ven mal, ¿verdad? O sea, no hay ninguna ley que te lo prohíba, ¿verdad? Exacto, no hay ninguna ley que te lo prohíba, pero creo que por sentido común tú asumís de que no puedes tener a toda la familia dentro del partido político y mucho menos si no cumplen con las capacidades que requiere el puesto, ¿verdad? Lo ves también o sea, es muy burdo ya, o sea, ya no hay, las formas se perdieron, ¿verdad? Antes como que todavía había una necesidad de disimular, ¿verdad? No, vamos a llegar a trabajar, vamos a llegar a hacer esto. Ahora todo es completamente transaccional. Pero luego volviendo al otro, entonces, ¿quién tiene la culpa? Porque decíamos los partidos, pero el votante acepta eso, porque es lo que hay. ¿Pero tiene la culpa el votante o no? ¿Qué piensan ustedes? Qué difícil. Yo pienso que buen porcentaje del padrón electoral vota en condiciones de precariedad informática, ¿verdad? O sea, no informática de computación, sino de información. El votante por lo general está pobremente informado del contexto general, no como algo malo, sino porque el votante tiene que ir a trabajar y está preocupado por su subsistencia. Entonces, creo que atribuirle esa responsabilidad al votante es un poco... Pero ahí te lo pongo más complicado y se la tiro a Marielos también, porque está bien, o sea, digamos, tal vez el votante no tiene esa información que le permite entender el contexto nacional y lo que está pasando, una buena parte del votante, porque hay una parte del votante más y tal vez más acceso a información, pero hay cosas que son un poco más simples. Digamos, el alcalde no me resuelve, pero vuelvo a votar por él.
¿verdad? Porque hay una Ni sí una ni no. lógica... Pero yo una creo lógica que eso no, porque transaccional, ¿o eso no? no Los necesariamente porcentajes pasa. de reelección de alcaldes no pasan del Son 30%. súper bajos. Ok. Y por eso, de nuevo, a la analogía del jueguito de la feria, donde le pegan en la cabeza a ese alcalde que no responde y lo que pasa es que queda uno igual. Viene otro peor, o Viene igual. otro. Y yo diría ahí que, a ver, esto no es para siempre, ¿verdad? Y yo, pues, he tenido que viajar a muchos departamentos y sí noto que hay una dinámica electoral interesante, que es que, bueno, en toda dinámica electoral jerarquizada se tiende a la bipolaridad. Aunque hayan 30 partidos, suelen haber dos visiones de la historia. Y entonces yo lo que percibo, al menos en el occidente y en el noroccidente, es que esa bipolaridad se traduce en dos tipos de voto. El voto que es transaccional y que normalmente está orientado por Clientelar. caudillos, que es clientelar, que ese es un porcentaje, no importa si votan por X, Y, Z partido, todos son de esa misma característica, aquí ya los han mencionado por nombre, no importa si es por la machetera o la pistolera. Y luego hay otro grupo de votantes que votan relativamente mejor informados y por la oposición. Ese voto en las elecciones anteriores se tradujo en el MLP. Y les pongo el caso de Totonicapán, por ejemplo, donde el MLP gana con 22,000 votos. Hay otro porcentaje de votos que se fracciona entre partidos que también son de oposición. Y luego hay otro bloque de votos que todos son por partidos clientelares transaccionales. Esa bipolaridad, el sistema electoral por como está, no permite que se traduzca a una dinámica de demócratas contra republicanos, porque son distritos plurinominales, etcétera, etcétera. Pero es importante saber que esa dinámica en el futuro sí podría voltear la tortilla. Yo no sabría a qué se le atribuye, si a las redes sociales, al internet, o a que polarizar en dos vías. Tener dos polos. Y yo diría que esa dinámica se está repitiendo en Totonicapán, en Quetzaltenango, en Sololá, en Huehuetenango. No conozco tanto el caso de Oriente, pero podría ser que tienda lo mismo. ¿Qué va a pasar con esa bipolaridad en el futuro? Bueno, lo primero que yo percibo es que sí podría haber un partido de oposición que en algún momento de la historia, que es un poco lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Honduras, que sí logre tomar todo ese voto de oposición, comerle el mandado a los grupos clientelares y ganarles. Que eso pasó para presidente en las elecciones pasadas, en Xela, en Toto y en Sololá. Y esto eso puede ya ir pasó, para, ya perdieron. Y lo que hay que decir de esto es que puede ir para cualquier lado y puede ser cualquier cosa. O sea, puede ser puede ser el Bukele local, puede ser un Bukele, y que es digamos, un demoledor del sistema y sale de ahí algo peor, ¿verdad? El voto de oposición no peor. necesariamente es un voto democrático. Eso es lo que estás queriendo decir, creo. Ajá. O sea, no necesariamente eso implica que salga un candidato porque, digamos, democrático. el enojo te puede llevar a empeorar la situación. Sí. O a mejorarla, pues, pero... Lo que sí es que eso evidencia que la dinámica clientelar, esta de la que hablamos transaccional, no necesariamente es predominante en lugares donde la gente está más informada y en lugares donde la gente poco a poco empieza a salir de la pobreza, si es que eso pasa, ¿verdad? O sea, yo te sí hay voy a dar condiciones estructurales. otra visión o una contrapropuesta al análisis de Gabriel. Y para mí es meramente comunicacional. Hay ciertas formas en que las personas filtran y absorben la información que reciben, porque vivimos en un mundo donde hay demasiada información, el ser humano no puede procesarla toda y necesita estos atajos, ¿verdad? Le llaman encuadres, pero también me refiero a... Ideologías. No, a esas personas que nosotros le tenemos confianza y que ellos nos filtran esta información. ¿Quiénes son este tipo de personas? Pastores de la iglesia, padres, organizaciones comunitarias, columnistas, cooperativas. A veces medios de generadores comunicación. de opinión. Entonces, es una cascada, le llaman en la comunicación política, donde empieza desde el gobierno, quien es una de las grandes fuentes de generadores de información, porque ellos obviamente generan información constantemente sobre las políticas que hacen, sobre lo que dicen o lo que no dicen. Luego son los medios de comunicación quienes filtran y tratan de encuadrar o darle forma a esa información que reciben. Un primer filtro, por Un decirlo primer así. filtro. Después son las fuentes que utilizan estos medios de comunicación, ¿verdad? Ya sea... la fuente que utilizamos del sector privado, la fuente que utilizamos del sector académico, la fuente que utilizamos del ciudadano a pie, que entrevistamos en la calle. Y después ya se tira a estos líderes locales que son quienes están constantemente recibiendo esa información y la trasladan en estos espacios comunitarios. ¿Dónde son estos espacios comunitarios? En la cancha de fútbol del domingo, donde alguien pregunta mucho, ¿y por qué vamos a votar? No, mira vos, yo vi el TikTok de tal y tal y yo creo que esa es una buena opción. Y como mi voz es escuchada dentro de mi comunidad, mi voz es validada y por ende quien yo diga por qué deberíamos de votar es validado también, ¿verdad? Entonces, creo que sí, entran todas estas dinámicas que tú mencionas, Gabriel, pero a veces es tan sencillo como... Sí.
cuando a ti seguramente o a vos te preguntan, mira, Gabriel, decinos por quién votar, ¿verdad? Porque nosotros no estudiamos ciencia política, entonces necesitamos saber por quién votar. Y básicamente se van a guiar. Lo que pasa es que tú les vas a decir, yo no les puedo decir por quién votar, pero miren esta, ni le dicen y todo, y decir, no, mano, solo decime por quién votar. Que lo chilero de eso, digamos, es que los partidos cuyo voto no depende de la transaccionalidad o del Esa es una clientelismo, opción. tienen que entender estos canales de comunicación para poder concentrar el voto y ganarle a los otros. Yo lo que sí veo es que hay una dinámica de clientelares versus no clientelares. En los no clientelares hay un foco de oportunidad muy grande. Ese número de votantes no clientelares dependen de muchas variables, de si son pobres, de si, etcétera, etcétera, y esa cascada comunicacional les cae a ellos y fragmenta su voto. El reto es quién va a ser capaz de unificar ese voto para ganar. Y eso es lo más importante, porque quien gana al final es quien mejor entiende esa idiosincrasia, o sea, quien entiende la cascada. Y a veces es algo, no es que lo hayas estudiado como lo ha estudiado Marielo, sino que es algo que simplemente te sale natural, ¿verdad? Y ahí vemos que hay candidatos que, digamos, utilizando sus redes sociales, entienden la idiosincrasia del guatemalteco, cómo habla, qué cosas le dan risa, qué cosas le interesan, y se meten ahí y logran. Yo creo que uno que lo hace muy exitosamente, en Misco, hay que decirlo, es Neto Brand. O sea, Neto Brand entiende a su público. Sí, es clientelar, pero también entiende a su público. O sea, él tiene 80%, así que él le entra a los dos rubros. Exacto. Pero, o sea, creo que el otro caso que me parece interesante y un caso de estudio es el del MLP particularmente, porque no es cierto que todos los votantes del MLP son afiliados a Codeca. La afiliación es mucho más pequeña. ¿Cómo el MLP, sin tener seguramente un análisis muy complejo de la estructura de cascada comunicacional, digamos, logra conectar, centralizar toda la cantidad de votos no clientelares en una región? A mí me parece que es una cosa de estudio y que los partidos que quieren ganar tienen que ir a estudiar cómo lo hicieron. No es solo el tema de la energía eléctrica, no es solo el tema de la organización comunitaria, cómo funcionó eso. Y creo que por ahí está la llave de los partidos de oposición, entender qué pasa con este grupo de votantes no clientelares y cómo el MLP logró apalancar ese voto. Yo de verdad que no lo entiendo y sería bueno que quienes estudian esto propongan cómo entenderlo. Yo creo que alguien que lo entiende muy bien fue Sandra Torres al elegir a su candidato vicepresidencial, ¿verdad? Ella ya tenía resuelta el tema clientelar, ¿verdad? Ya. Que es algo que dijo Daniel. Que es el voto duro de la UNE. Que ya no basta. Es el millón y piquito que tiene siempre. Exacto. Entonces dijo, ¿cómo hacemos para que me haga un lavado de imagen donde la gente me vea como una opción, ¿verdad? No solo porque les cumplo, diría ella, o porque les voy a cumplir con esa prebenda clientelar al momento que me llegue al municipio. Y necesitaba a un pastor, que suelen ser quienes son los grandes filtros de información para muchas comunidades. O sea, si hay que reconocer algo es que la iglesia evangélica es tiene una gran capacidad de organización. O sea, si lo comparáramos con Estados Unidos, están los local organizers, que ellos tienen esa tradición, que suelen ser iglesias también, o centros comunitarios donde le dicen a la gente que se vaya a registrar para votar, que los llaman para que salgan a votar. El famoso grassroots. Grassroots movements. Ajá. Y en Guatemala lo que tenemos más similar para mí, en mi análisis, es las iglesias evangélicas, porque sí tienen una gran tradición comunitaria, ¿verdad? O sea, es una comunidad sumamente unida, que se apoya y apoya a los hermanos de quienes son parte de esa comunidad, ¿verdad? Entonces, lo que diga el pastor es muy importante. Y en su momento también era lo que decía el padre de la iglesia, ¿verdad? Los sermones de los padres en las misas dominicales era sumamente importante. Por eso lo que decía Oscar Vian todos los domingos después se convertía en una caricatura de Fo, ¿verdad? Porque ese discurso sí permeaba los feligreses católicos que íbamos los domingos a misa. Aunque hay que decir que, digamos, el voto evangélico como tal no ha logrado necesariamente pegar como bloque, como una unidad, como bloque, aunque sí. Pero no pega porque no hay una jerarquía como la Iglesia Católica. Sí, centralizado. Entonces hay un montón de visiones y corrientes de la Iglesia evangélica que tienen sus apoyos a diferentes candidatos. No es jerárquico como la Iglesia Católica. Si te dijera el Papa, vamos a votar por tal, no va a pasar, ¿verdad? No sé, ahí tendría que haber una pero jerarquía. Digamos, lo decía porque, digamos, a la hora de que Sandra Torres elige a su candidato vicepresidencial, cierto, quiere hacerse como este lavado de imagen y también sabe dónde utilizarlo, porque no lo utiliza en sus mensajes en redes sociales ni en televisión, sino que seguramente lo lleva a los mitines, lo tiene ahí, lo pone a hablar, que los pastores usualmente hablan muy bien, ¿verdad? En público, entonces ahí es donde lo utiliza.
pero no es necesariamente algo que le ayude a juntar al voto evangélico, solo es una voz que la pone, ¿cómo decías? Le limpia la imagen, le lava un poco Claro, ese peso que ella tiene. Pero mira, lo otro que decía Gabriel, y creo que no lo hablamos lo suficiente, y voy a traerlo a la mesa porque ya se lo había dicho Luis Miguel, es el transporte. O sea, ¿cuántas veces hemos hablado del transporte público para aliviar el tráfico y para reducir problemas de salud mental porque no queremos pasar 3 horas en el tráfico? Pero también es súper clave al momento de ir a ejercer el voto, el día del voto. Porque cuando no existe un transporte público, tú básicamente le estás limitando la posibilidad a la gente de ir a votar porque al final del día es una decisión. Voy a invertir 10, 15, 20 quetzales para ir a votar y las cosas no van a cambiar, o mejor me quedo en mi casa. Pero si hay transporte público gratis para ir a votar, pues puedo hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Y esto solo sucede en la ciudad capital. Lo que sucede en el resto del país es de que los partidos que tienen capacidad de movilizar, gente. Y con movilizar gente me refiero a eso, ¿verdad? Movilizar, o sea, tienen dinero para hacerlo, básicamente. Tienen dinero para hacerlo, tienen una ventaja comparativa por el resto de los partidos que no tienen ese dinero. Y hay varias cosas ahí, no es solo el transporte, sino la capacidad de tener fiscales en todas las juntas receptoras de votos, porque de voto en voto apelados se dan un montón, la capacidad de comprarles la pizza o el pollo frito a los fiscales, o sea, es una cosa de despliegue de recursos, pero de nuevo nos vamos a la dinámica de que el voto clientelar requiere una transacción para hacerlo y para ir a votar, y el voto no clientelar no. Pero eso quiere decir que la democracia necesita cierta infraestructura que el país no provee. Porque, también, digamos, claro. Se habla de forma negativa de esto que decía Marelos como acarreo, pero en realidad, ¿qué es? Es una necesidad muy básica. Exacto, es acercar a la gente a la urna, porque la gente no tiene transporte público, porque la gente no tiene infraestructura, a lo mejor tiene que caminar. ¿Verdad? O sea, ¿cuánto para llegar? Un partido les pueda proveer de pizza y el otro no, sea solo como algo muy sencillo, o sea, para que la gente pueda estar o no. Infraestructura para la democracia, no solo para la es para una la cuestión economía, de ¿verdad? diseño, ¿verdad? O sea, como que siempre está diseñándose la democracia en nuestro país para que no sea en condiciones de igualdad, de igualdad o justas, como decía Gabriela al inicio del programa, sino para que siempre existan ciertos privilegios o ciertas ventajas para quien lo sabe jugar mejor o para quien sabe romper las reglas. Y que todo está hecho así, porque hasta conformar el partido requiere una cantidad de recursos y de esfuerzo que tenés que reunir y que obviamente eso da los incentivos para que ese dinero venga a veces de fuentes legítimas, pero como vemos en Guatemala, la mayor parte de las veces de fuente ilegítima, ¿no? Yo ahí regresaría un poco a esa definición de la democracia electoral donde los actores compiten en condiciones de relativa justicia. Y es bien importante esa palabra relativa porque es natural que haya partidos que tengan más capacidad de conseguir recursos porque son, qué sé yo, mejores. Porque su oferta posiblemente sea mejor. O sea, puede pasar para bien o para mejores mal. o peores o porque la candidatos. gente que está metida en el partido tiene esos recursos y los mueve y los usa para eso. Y otra cosa es que haya deliberación de algunos actores para desnivelar la cancha a propósito, ¿verdad? O sea, yo soy el partido que además de poder conseguir más recursos porque tengo amigos con más plata, porque soy más atractivo. Además les meto zancadilla a los otros. Me paso tronando a los otros, les meto zancadilla, no dejo que entren sus fiscales. Como en la película del dictador de Sacha Baron Cohen. Así esa analogía es buena. Les dispara a los de la par. Sí, no dejo que sus candidatos compitan. Y creo que es importante, hay cosas de la relativa justicia del sistema que podemos reparar con un Tribunal Supremo Electoral robusto, qué sé yo, con una ley electoral adecuada, pero hay cosas de esa injusticia que no son relativas, sino que son actos deliberados de algunos actores, valga la redundancia, para, digamos, limitar la competencia del rival. Y creo que tenemos que ser muy capaces de hacer esa diferencia porque es justamente lo que distingue una democracia en plena regresión autoritaria, donde los actores están como Sacha Baron Cohen disparándole a los otros, y otras democracias donde esas condiciones de relativa injusticia se dan. Por ejemplo, yo oigo mucha gente que dice, no, es que Estados Unidos no es una democracia porque los partidos consiguen dinero y no sé qué. Bueno, esas son condiciones de relativa injusticia donde pues hay ciertos... O sea, porque resulta que Tom Hanks y Bruce Springsteen y Barack Obama se juntan a reunir fondos para los demócratas en California y consiguen más plata. Entonces, bueno, esas condiciones de relativa injusticia, ¿verdad? No son tales porque pues la democracia lo permite. Ahí no había, hasta antes de Trump, actores disparándole a los otros en la carrera. Entonces creo que es importante hacer esa distinción porque a la hora de hablar de Centroamérica, sí vemos
específicamente un caso donde les están disparando a los otros actores para sacarlos de la contienda, ya no con pistola necesariamente, pero sí con el sistema de justicia, sí con difamación. El arma es el mismo sistema, ¿verdad? El sistema tiene sus herramientas para poder bloquear. Vamos a cerrar ya, pero qué bueno que no agotamos todos los temas, porque así los invito dentro de un par de semanas, unas 3 semanas, para que hablemos de otros temas. Creo que estuvo bien interesante. Mariel, algo para despedirte. Para despedirme, bueno, espero que me inviten a una próxima y espero que no sea tan teórico. Es que a veces como que nos tiramos al... No, invita a unos politólogos aquí, se pone... Así, nos emocionamos. Yo creo que a la gente le gustó. Yo creo que vamos a ver cómo... Pero creo que les va a gustar. Hay que entender el sistema. Se puede usar porque la gente me pregunta cómo uno decide para votar. Yo les digo, traten de identificar si su candidato que están observando es transaccional o es orgánico. Y esa es una buena distinción. Yo les decía, miren, hay partidos de derecha transaccionales y partidos de izquierda transaccionales. Yo te diría algo más sencillo todavía. Mira los que están pidiendo reelegirse, quién cambió su vida drásticamente en 4 años y quién sigue relativamente igual. Porque eso es la evidencia de cuando es transaccional o no. Y hay partidos es más fácil, es como hay que ver cómo se comportan, ¿verdad? O sea, creo que pistoleros y macheteros, esa ya es una red flag ahí, ¿verdad? O sea, hay que buscar otras. Hay partidos de derecha no transaccional y partidos de izquierda no transaccional. Yo creo que el primer ejercicio es mapee usted a los partidos no transaccionales, autoposiciones ideológicamente, porque aquí un día estaban diciendo que eso no importa, sí importa. Autoposiciones ideológicamente, mire qué piensa y vote por un partido ideológicamente afín, no transaccional. Ese es el mejor consejo esperando que exista esa diferencia ideológica, porque a veces no hay. Pero bueno, yo cierro, porque si no, aquí nos extendemos. Sí, hombre, el podcast no tiene tiempo, ahora nos vamos a ir aquí 3 horas, pero tampoco les quiero quitar esas 3 horas de su tiempo laboral, disculpen. No, pero muchas gracias. Saludos. Ya, Carlos, córtale. Dios. Nos vemos. Por favor, denle like y suscríbanse a este video.